Él decía, es simbólico lo del nuevo Papa. Y también hablábamos nosotros de qué ha dejado para cada uno respecto a la figura de Francisco, ¿no? En su momento he contado una suerte de anécdota, y no quiero ser excesivamente reiterativo, pero sí creo que puede llegar a ser vincular un poco con la entrevista que está prevista, de la última vez que estuvo Jorge Mario Bergoglio aquí en Corrientes. Ya han salido a hablar personas que pudieron hablar sobre él, que han tenido oportunidad de verlo. Jorge Mario Bergoglio estuvo una semana acá en Corrientes, cuando se realizó el Congreso Eucarístico. El Congreso Eucarístico se realizó en el año 2004 y recuerdo plenamente ese Congreso Eucarístico porque siempre contaba que el Congreso Eucarístico se realizó acá en Corrientes, la zona del campus universitario. Ahí se realizó el Congreso. Jorge Mario Bergoglio era el arzobispo de la Catedral Metropolitana, la Catedral de Buenos Aires, y él paraba en el Hotel Guaraní, ahí por calle Mendoza, zona céntrica. Y recuerdo por qué en particular ese evento, no solamente porque me tocó cubrirlo para la radio, sino por varias cosas en particular. Intenté entrevistarlo a Jorge Mario Bergoglio, no me dio ni 5 de pelota. Está muy bien. Como siempre digo, toda persona tiene derecho a ser entrevistado o no. Como el periodista también, ir a entrevistar a quien quiere o no. Son dos reglas de oro. Y también uno puede responder o puede preguntar lo que quiere, y lo otro, el entrevistado puede responder lo que quiere o no responder. Eso es una parte de la anécdota. Pero la anécdota con el programa que quería contar en esta oportunidad es que en ese año fue la propuesta que me hizo Natalio Aides para hacer este programa. Este programa comenzó exactamente un mes después del Congreso Eucarístico. Porque yo tenía una suerte de compromiso con el tema del Congreso Eucarístico vinculado a dar una mano también a cierta gente que trabajaba en ese momento en el arzobispado. Algunas de ellas todavía siguen trabajando en el arzobispado en aquella oportunidad. Sí, así fue. Estoy hablando de más de 20 años atrás. En esa oportunidad, quienes estuvieron en Corrientes enviados por diversos medios, Oscar Rubiglión, del diario La Nación, y Sergio Rubín por Clarín, estuvieron acá una semana. Y también quien vino aquí era una persona muy amable, que estaba vinculado a la Catedral Metropolitana, una gran periodista, Virginia Bonar. Virginia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Pero ¿qué voy a hacer ahora después de esta presentación, Daniel? Dios mío, ¿cómo te va? Qué honor. Y además empezar recordando ese evento eclesial que fue extraordinario. Sí. Por ustedes, por los correntinos. Sí, qué amor nos dieron a todos. Fue un placer trabajar. Yo viví un mes en Corrientes y había ido 2 o 3 veces antes en la preparatoria. Sí. Y fue hermoso, así que qué hermosa evocación, Daniel, muchas gracias. Vos sabés que recuerdo en particular no solamente la presencia del cardenal Terraza Sandoval, quien era el principal referente en ese momento, boliviano él. También lo recuerdo mucho a quien para mí ha sido un arzobispo excepcional, como ha sido el entrerriano Estanislao Carlic. No sé si es entrerriano, pero sí él estuvo en la diócesis de Paraná. También me acuerdo y mucho la llegada de la Virgen de Itatí, el ingreso de la Virgen de Itatí en ese enorme campus, que fue uno de los momentos más emotivos. Algunas cosas que quedaron de eso que ocurrió hace más de 20 años. Pero ahí también vos ya tenías una suerte de vínculo con Jorge Mario Bergoglio por el trabajo tuyo allí en la Catedral Metropolitana, y obviamente él como arzobispo. Y después obviamente todo el recorrido que es público y notorio del papado, y un montón de cosas que quedan. Digo, porque mucha gente se queda con el papado. Claro, pero tuvimos un Bergoglio antes. Claro. ¿Vos qué es lo que ves? ¿Qué es lo que recordás primeramente? Bueno, mira, ya que me lo unís con Corrientes, te voy a decir que yo para ir a Corrientes, yo en ese momento prestaba servicio de prensa para la Vicaría de Pastoral del Arzobispado de Buenos Aires, y era una tarea muy hermosa porque era ir con los obispos auxiliares a donde ya se había convenido, digamos, esas actividades grandes que se hacían en Buenos Aires en ese momento, misas en las canchas, actividades en la calle, miles de chicos, niños y jóvenes haciendo procesiones. Bueno, a mí me tocaba esos cubrimientos. Y cuando llegó el tema del Congreso Eucarístico, yo sentí como un llamado. Y yo te voy a decir algo, o sea, en Buenos Aires a veces tenemos el cuero un poco duro y el corazón un poco más. No quiero decir que todos seamos así, pero
frente a algunos acontecimientos multitudinarios en el interior de nuestra patria, a veces somos como un poco, te diré, bueno, lo miramos y decimos, bueno, no sé si voy a ir, voy a ver. Y a mí fue al revés, yo sentí como un llamado. Entonces fui directamente y lo contacté en ese momento al arzobispo de Corrientes, Monseñor Castaña, Sí. y le ofrecí mis servicios. Le digo, mire, padre, yo le ofrezco lo que le haga falta. Me dijo, bueno, usted va a ser como no mi delegada, pero sí mis ojos en Buenos Aires. Yo le voy a pedir algunas actividades de prensa. Y ahí quedamos trabajando con Monseñor Castaña. Ya en ese momento yo conocía a la gente de prensa de Corrientes, que siempre fueron muy atentos, personas increíbles. Tengo amistades que me duran hasta el día de hoy. Y yo notaba que Buenos Aires no estaba a la altura del fervor correntino. Sin embargo, después fue una cosa que prendió como algo. Mira, vos dijiste, tu programa de radio es fruto de ese congreso. Yo puedo decir, mira, nunca lo dije a nadie al aire en ninguna parte, pero yo después de ese congreso entré en una devoción al Santísimo Sacramento. Imposible de negar sus milagros y la acción y el efecto tan benéfico en el pueblo de Dios. Y así empezamos a trabajar. Y bueno, a mí me tocó organizar conferencias de prensa dentro de lo que era la Conferencia Episcopal Argentina, invitando medios nacionales para promocionar el Congreso Eucarístico de Corrientes. Y así vos nombraste colegas como Jorge Ruillón de La Nación, Sergio Rubín de Clarín, Washington Uranga de Página, y todos. En aquel momento teníamos Telam como agencia de noticias, otra agencia de noticias que también desapareció, que es Diarios y Noticias, y por supuesto la Agencia Católica Argentina, AICA, y otro montón de medios que después, por supuesto, cubrieron todo, ¿no? Porque hemos tenido en vivo Canal 13, Canal 9, la televisión pública. Fue un evento realmente extraordinario. Sí, multitudinario, que por lo menos acá se lo vivió con mucho fervor y con mucha pasión desde lo católico, ¿no? Con mucha fe, esa es la definición exacta. Y de Bergoglio, ¿qué recordás? Cuando te despertás todos los días y decís, mira, esto recuerdo. Bueno, primero, él siendo Bergoglio nunca fue Francisco en esa simpatía y ese desborde de alegría que tuvo cuando fue ungido papa. Él en Buenos Aires era un hombre muy adusto y serio. Luego, si entraba a lo mejor en alguna conversación, me echaba chistes, porque era un porteño chistoso, por decirlo de alguna forma. Pero su diálogo así concreto y real, así del 1 a 1, era un diálogo serio. A mí me tocó de repente compartir con él cosas que son cosas de trabajo, porque insisto yo que no era amiga ni nada, simplemente colaboradora, y el andar de la iglesia en Buenos Aires nos llevó a encontrarnos, por ejemplo, en aquellas primeras misas por los explotados laborales y sexuales de la ciudad. Él era un obispo denunciante, entonces realmente su rostro y su voz cuando denunciaba claramente no eran Francisco contento en la Plaza San Pedro. Era un hombre que estaba haciendo denuncias de atropellos a la dignidad humana. Y nosotros nos sentimos, te digo, muchos de nosotros que nos hemos impactado con su prédica como cardenal, como arzobispo nuestro en nuestra ciudad. Su prédica era una prédica que te encendía, te llevaba a la misión. Pero te llevaba a una misión muy concreta, muy concreta. Yo me acuerdo de correrlo por la calle en alguna oportunidad que le estaba hablándole a los jóvenes en un corpus. Cuando te digo jóvenes, te digo miles de jóvenes, en la esquina de Piedras y Avenida de Mayo, si alguno la ubica, y algún escuchante la ubica bien cerca de la Plaza de Mayo, a unas 6-8 cuadras. Y ahí él encendía a los jóvenes pidiéndoles que fueran ellos, que hicieran que pudieran cumplir sus sueños, que no se rindieran frente a quienes les querían robar la esperanza. Esas frases que hoy, de las cuales se apropió el mundo, él las usó en Buenos Aires con nuestros jóvenes. Por eso creo que cuando él parte como pontífice a Roma, realmente en Buenos Aires nos dejó un agujero imposible de llenar. Y hoy por hoy vos me preguntabas, ¿qué pienso cuando me despierto? Lo primero que pienso ya no está en Roma. Ya no tengo la opción de decir, a lo mejor le pido una audiencia y lo voy a ver más cerquita, o me acerco a la plaza alguna vez que pueda volver a viajar y verlo. Sin embargo, lo que veo es que su prédica en el mundo ha sido recibida con había mucha necesidad de esa inclusión.
vengan todos, todos, todos. No les pedimos carné de buena conducta o de que tengan el pelo así o asado o que hagan esto o aquello. Eso claramente trajo mucho revuelo en muchas partes, porque la iglesia más tradicional y el mundo que no comprende a lo mejor una visión de la vida desde la fe, no entienden lo importante que es poder conectarse con el Dios que vos amás, más allá de las elecciones sexuales, laborales, de estudio que vos hayas hecho en tu vida. Y él plantó un mojón muy alto, todos, 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 y recibiendo la vida como viene. Es muchísimo. Vos sabés que cuando hablabas y contabas sobre su vínculo con los jóvenes, no podía dejar de olvidarme su presencia en la tragedia de Cromañón. Pero también cuando vos hablabas de lo discursivo, no podía dejar de no asociar a esa frase que apareció y que rompió los esquemas cuando le dijo a todos en Brasil, hagan lío. Es un poco como la conjunción de esas dos cosas. Absolutamente. Eso ya de por sí es un programa de vida. A ver, hagan lío no es vayan y saquen un bombo y pónganse a cantar en la esquina. Hagan lío es anímense a mover las estanterías de las burocracias clericales, por ejemplo. Anímense a que su voz tenga un lugar dentro de las otras voces en la construcción eclesial. A ver, él puso a la iglesia global a la altura de los conflictos, los sinsabores y las esperanzas de la humanidad hoy. Eso es un montón. Entonces, por ejemplo, cuando él empieza a dar entrevistas a medios, después que es elegido papa, después del 2014 él arranca con entrevistas grandes, largas, en televisoras de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de Latinoamérica, de África. ¿Y él ahí qué habla? ¿Qué cuenta? Él cuenta esta nueva iglesia que trata de ponerse en sintonía con las personas de a pie, con el uno a uno. Inclusive provocando a mucho, insisto, ¿no?, de la iglesia más tradicional, cuando da entrevistas a periodistas que son no creyentes, que le cuestionan la fe, que de repente, y esto lo sabemos porque cuando se apagó la cámara, esos periodistas han dado notas. Hay periodistas españoles, periodistas italianos, periodistas norteamericanos que cuando se apagó la cámara han dicho, pero este hombre es un líder global. O por ejemplo cuando hablaba en el foro de las Naciones Unidas, y él ahí no era complaciente con las naciones, él marcaba puntos que tenían que ver con la relación del hombre, la dignidad humana, las economías, las finanzas y las formas de producción en todo el planeta. Yo creo que Francisco, sinceramente, logró que toda la humanidad pudiera entrar en su corazón y él en cómodas cuotas la iba contando y plasmando en documentos, en gestos, en entrevistas, en encíclicas. En todo esto que vos desarrollás me quedaron, la verdad, muchas cosas como para ir pensando, como para poder ir charlando, y una de ellas es que quizás él lo planteó desde la cúspide, que no es una cuestión menor, cuando muchas veces la cúspide te da ciertas comodidades, decidió no afrontarla las comodidades. Y lo que plantea muchas veces no se discute cuando hablamos del orden burocrático, porque quien está arriba aprovecha las bondades del orden burocrático, pero él decidió cuestionar a esa burocracia con el hagan lío. Es como que la reconversión total que hay desde esa perspectiva está vinculado, me parece que es mucho más útil a partir de esto. Totalmente. Que él haya ido a vivir a Santa Marta y no haya ido a vivir al Palacio Apostólico cuando es designado Papa, y ya es toda una declaración de principios. Claro. Y los primeros 3 o 4 o 5 días, donde él, después que asume, el 19 de marzo del 2013, él tiene un par de gestos que van a ser programáticos. Va al oculista por su cuenta, lo llevan por supuesto en el auto oficial, pero él va y se va a hacer los anteojos. Va a pagar, no me acuerdo qué cuenta le había quedado pendiente, creo que en la casa de las hermanas donde se había alojado durante el cónclave. Sí. Y luego tuvo 2 o 3 gestos más. Uno, yo recuerdo, cuando habla con el canillita, el que le compraba los diarios, en frente de la curia en Buenos Aires. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, esto que vos decís, por supuesto que una personalidad que da un salto y sale de un país para pasar al globo, al mundo entero, es un montón.
pero él no dejó a ninguno atrás como un lastre, sino al revés, como ariete. Entonces Claro. yo creo que Francisco ha sido y sigue siendo, y creo que va a seguir siendo, un papa inspirador. Mira, en Buenos Aires decíamos, cuando él venía de visita a una parroquia en Buenos Aires, una parroquia común, como puede ser una parroquia en Corrientes, y va tu arzobispo. Él iba en colectivo o en subte, según como pudiera. Generalmente los parroquianos los preparás, viste, unas empanaditas, algo para compartir, mirá, vino el arzobispo con la comunidad. Él generalmente no se quedaba a comer y decía, bueno, saludaba a todos y se iba. Entonces salíamos unos cuantos y le decimos, padre, mire, lo llevamos con el auto. No, yo acá me tomo el 93, que me deja justo en la esquina, porque ahora tengo que ir a ver un curita que me está esperando. Y los curas amigos decían, Bergoglio siempre nos deja la vara tan alta, él nos mata con el ejemplo, porque él no se iba de pico, él era así, obraba así. Sí, me quedo en lo simbólico también con dos aspectos principales que ha dejado, o que yo recuerdo ahora, como por ejemplo la no utilización de los zapatos rojos, algo que desde la figura papal, en lo simbólico, era muy importante. Y lo otro, lo primero que hizo cuando el primer viaje que le tocó hacer, el viaje internacional a Brasil, cuando dijo, yo ese papamóvil no lo utilizo, voy a trasladarme en un auto común y corriente, y así lo hizo. Claro. Me acuerdo que era un Fiat que en realidad es un auto de clase media o de primer vehículo, bien familiar, que en ese se trasladó, lo recuerdo clara y vivamente, esa cuestión. Pero una de las grandes virtudes que también ha tenido Jorge Mario Bergoglio, no sé si a partir de su papado, y a eso iba la pregunta, desde lo comunicacional, él supo transitar desde lo simbólico a lo comunicacional, a ir más allá. ¿Era así también cuando ya era arzobispo? ¿Cómo es? No, esto que acabas de marcar es una de las grandes diferencias. De Bergoglio a Francisco hubo grandes saltos. Uno fue el salto en el mundo de la comunicación. Cuando él era arzobispo hablaba con muchos periodistas, pero en el off. Los recibía de a uno y hablaba con ellos. Pero él no daba entrevistas a los medios. De hecho, llamó mucho la atención una entrevista que dio en Roma, en una oportunidad que viajó, a la periodista Estefanía Falasca, donde se expresó en la revista, en ese momento 30 días, 30 giorni, una revista que ya no existe más, pero que en su momento era una revista que reunía todo el pensamiento progresista de la iglesia italiana. Y él dio una entrevista a esa periodista. Acá nosotros decimos, pero ¿cómo? Si la da Falasca y a nosotros no nos atiende. Claro. Bueno, pero él era así. Sin embargo, tenía muy buenos vínculos con el mundo del periodismo, pero no, eran cosas que se permanecían en el off. Después, por otro lado, era una persona que evidentemente tenía una capacidad de análisis enorme, porque eso lo deja en claro en cuanto a Bergoglio lo conoces por sus intervenciones públicas claramente, y cuando él, por ejemplo, daba una conferencia o una homilía potente, un Te Deum, una Navidad, el inicio de las clases todos los años, que había una preciosa misa en la Catedral de Buenos Aires con todos los colegios católicos, él ahí aprovechaba y tiraba unas ideas impresionantes, que después, insisto, iban a ser línea programática de vida. Pero vos nombraste hace un ratito el tema de la tragedia de Cromañón. Sí. En Cromañón la Iglesia de Buenos Aires respondió a la profecía de Bergoglio. Bergoglio esa misma noche, cuando nos estábamos enterando de esa tragedia desesperante que se llevó así de un plumazo, 194 vidas de jóvenes, Bergoglio lo que le pidió a sus obispos auxiliares y a sus colaboradores más cercanos fue, vayan ya a la morgue, a los hospitales, vayan a buscarlos a ellos, estén con los familiares. Y así hicimos. Y de hecho la primera misa se celebra el 1 de enero del 2005, a 2 días de la tragedia, en la calle, con todavía los escombros del incendio, y ahí se celebra esta misa que va a ser fundacional, porque ahí es donde, digamos, lo que se planta bandera, que es ante la muerte, que es un paso a la eternidad, el respeto, el escuchar a los demás, el entender qué pasó, el acompañar a las víctimas, el no dejar que la gente caiga en la desesperanza, porque te puedo asegurar que la desesperanza fue la primera reacción,
Fue Claro. desesperante esa noche ver los padres, los novios, las novias, los hermanos, Sí. los amigos, no sabiendo dónde está tu familiar. Ujú. Luego las historias de los sobrevivientes nos llenaron de no solo de heroísmo, sino también de esos pequeños milagros que hemos visto. A mí me tocó conversar con un muchacho de mi comunidad parroquial que el último recuerdo que tiene en Cromañón es agarrarse a una puerta que estaba cerrada con un candado y invocar a la Virgen de Luján y decir: Virgencita, en vos confío, y se desmayó. Y cuando se despertó estaba en una sala de terapia intensiva en un sanatorio de la ciudad. Estas historias son las que te dejan, decís claramente, yo creo que en ese momento Bergoglio fue un gran inspirador, un gran... él sintió lo que, qué lugar podía, digamos, qué es lo que hacía falta en esa situación de dolor sin fin. Así, de repente, pum, con un incendio, adiós. Y todo lo que quedó al desnudo después de eso, ¿no? Y por último, cuando escuchás, o cuando todo este recorrido has escuchado sobre la no presencia en la Argentina. Bueno, mira, yo acá tengo una mirada un poco, me acepto contradictoria, pero lo digo de esta forma. Conociendo lo que inspiró en el resto del mundo y en otras iglesias del mundo el Papa Francisco, y lo que sucedió en la Argentina es típico nuestro de los argentinos. Claro. O sea, todo el mundo va para allá y nosotros venimos para acá. Y lo digo así, porque por momentos me ha dado mucha bronca. Me he enojado mucho cuando lo han usado políticamente, sabiendo que él, siendo papa, tiene una misericordia infinita, que es lo que predicó hasta el último día de su vida. Misericordia, 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 perdón, perdón, perdón. Luego algunas actitudes políticas que han herido a uno y otro sector. Nuestro país lo hizo entrar en la grieta a él, una grieta de la que no pudo salir nunca más. Cosas que ya no le vamos a poder preguntar y decirle: che, Francisco, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó ese día? Contame. Ya no se lo vamos a poder preguntar. Pero a lo hecho pecho. Tuvimos nuestro Papa argentino, hasta acá llegamos, hemos sido capaces de hacer esto. Yo te voy a contar algo, Daniel, en este momento estoy en Montevideo, y ahora hay un tiempo preelectoral, la semana que viene son las elecciones de medio tiempo donde se eligen intendentes. Yo lo que te puedo decir es que los climas políticos que se viven acá, y estamos cruzando un charco, no tienen nada que ver con lo que vivimos cuando hay elecciones en Argentina, que parece que nos vamos a matar todos por un cargo en como concejales. Entonces yo creo que Francisco no pudo salir de esa argentinidad, no lo dejamos salir, no comprendimos que ya no era Bergoglio, no lo comprendimos, y creo que tanto las dirigencias políticas como las dirigencias sindicales, como los distintos actores que le han tocado estar con él y hacer, digamos, estar en las tapas y verlo con él, y que esas tapas hayan perjudicado, herido, trabado alguna cuestión, creo que quedaron ahí en la zona de la incomprensión, pero bueno, también tenemos que confiar los que creemos en que Dios sabe lo que hace. Virginia Bonar, un gusto poder escucharte, gracias por estos minutos. A vos, Daniel, y un abrazo grande a todo Corrientes, y felicito a tu producción, que son un tesoro. Gracias, un beso grande, gracias. Virginia Bonar, Chau, chau. en contacto con nosotros.